Venimos. Abrimos nuestras Biblias allí en 2 Tesalonicenses 2, verso 7 al final. Recuerde, venimos hablando de un personaje que muy pronto subirá a la palestra política mundial bajo un gobierno que tratará de tener un control total. Aprovecho para decir, en estos días se estaba gestando a nivel de, ¿cómo se llama esto? El Ministerio de la Salud a nivel mundial. Se estaba tratando de llegar a un acuerdo en las naciones que todos les cedieran el control, todas las naciones les cedieran el control a esta institución en caso de una pandemia o cosas como estas. La idea fracasó temporáneamente, pero es la estrategia que impera en el gobierno del anticristo, el control total. Vamos a ponernos de pie, por favor. Dice el verso 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Que el Señor nuestro Dios añada bendición con su palabra. Amado Padre, muchas gracias en esta noche por todos y cada uno de los hermanos aquí presentes. Gracias por la oportunidad que nos das a todos de alabar y exaltar tu santo y glorioso nombre. Señor, eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y es para nosotros un gran regocijo, una gran bendición, saber que el Dios eterno es nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos, escogidos en Cristo por gracia, adoptados en Cristo por gracia, para ser sus hijos eternamente y para siempre. Gracias, bendito Dios, por el regalo de la salvación. Gracias por ser parte de tu iglesia. Señor, gracias por este lugar, porque desde aquí somos enseñados, somos formados bajo la dirección del Espíritu Santo, conforme los medios que Él usa. El Espíritu Santo sabemos que tiene por tarea guiarnos a toda la verdad, tomar de lo tuyo, oh Dios, y enseñarnos. Y usas instrumentos, oh Dios, para transmitir tu palabra. Gracias por el honor, oh Dios, de poder aprender de tu palabra y formarnos según los designios de tu voluntad. En esa noche nos ponemos en tus manos. Rogamos que tu Espíritu Santo, oh Dios, tome control del mensajero y tome control de nuestros corazones y nos ayude, Señor, a poner esa palabra por práctica, sobre todo agradecerte el honor que tenemos en Cristo. Te ruego, Dios, continúe bendiciendo esa iglesia, líbrela de todo mal, por favor. Te ruego que la hagas resplandecer como columna y baluarte de la verdad, como antorcha que alumbra en lugar oscuro. Bendice sus cultos, bendice sus programas, bendice sus actividades y por favor, oh Dios, bendice a todos tus servidores. Te lo pedimos con acción de gracias en el bendito nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse.
Amados hermanos, hablamos la semana pasada que el anticristo usará por estrategia un pacto engañoso al inicio de su carrera, especialmente un pacto con los judíos. Y creo que el ambiente que hay, que merodea ahorita a los judíos, se presta perfectamente para un pacto, porque llamaba la atención que se reunieron toda una serie de naciones y 147 naciones votaron en contra de Israel. 9 votaron en contra de los palestinos y 27 se abstuvieron. ¿Está oyendo lo que estamos diciendo? Israel no cuenta con respaldo más que el respaldo de Dios. Pero de acuerdo al desarrollo del plan del anticristo, él tiene que concertar un pacto. Y explicamos la semana pasada que él rompe ese pacto a la mitad de la tribulación. El periodo de la tribulación consta de 7 años, de acuerdo a Daniel capítulo 9. Hoy estamos viviendo un paréntesis entre las semanas 69 y 70. Ese paréntesis se conoce como el paréntesis de la iglesia, el paréntesis de la gracia, y ese paréntesis está por terminar. Y entonces viene la semana 70, que es de 7 años. Será el tiempo sobre el cual el anticristo subirá a la palestra pública, hará un pacto con los judíos, lo va a romper a la mitad de esos 7 años. A la mitad de esos 7 años vimos que el diablo también será echado de sus cuarteles celestiales a la tierra. Y dice la palabra del Señor que descenderá con gran ira, porque sabe que le queda poco tiempo, ¿verdad? Y en ese mismo tiempo, la palabra del Señor nos enseña que el anticristo echa a andar su marca. Leímos allí en el capítulo 13 de Apocalipsis, versículos 16 al 18. Y dice la palabra, y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues su número es número de hombre y su número es 666. Parece que el 676 es el código general en todo lo que tiene que ver con productos, todo lo que está codificado. Y dijimos el otro día, solo falta ser codificado el hombre. Y allí camina el anticristo. A la mitad de la tribulación, la gente tiene que marcarse. Y usted no va a poder negociar, no va a poder comprar, no va a poder hacer nada, no va a poder trabajar, no va a poder recibir un salario por un trabajo si no tiene la marca en la mano o en la frente. Y entonces habrán cosas que, aunque se dice que la marca, pues inicialmente es a los que quieren marcarse y así es presentada, habrán cosas que irán estrechando y obligando a ponerse la marca. Pues imagínate, para ir al supermercado, no puedes comprar, no puedes vender, tienes que tener la marca. Entonces hay cosas que van obligando a las gentes a tomar esa decisión. La marca es la decisión más fatídica que pueda tomar el ser humano.
más que recibir una marca que le da ventajas sociales, es una marca que lo vende al infierno y que no tiene vuelta de hoja. Me decía un chiquito una vez, me decía, pastor, y si uno se corta la mano, allí estaba actuando la inteligencia del chico, cómo se desprende uno de eso. Y no hay manera, se puede cortar la mano, la cabeza, porque el problema de la marca en la mano o en la frente es la evidencia de una decisión que se tomó en el corazón. Entonces, quitarse la cabeza o la mano no cambia esa decisión que tomaste en el corazón. Y eso no tiene vuelta de hoja, como tampoco tiene vuelta de hoja si alguien entrega su corazón a Cristo. Que recibe a Cristo tiene vida eterna. Amén. Dice Juan 5:24, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Y eso no cambia. Gracias a Dios por la seguridad en Cristo. Gracias a Dios porque un día envió el Evangelio y nos salvó. Solo sabemos una cosa, los creyentes, y es que nos espera una vida con Dios. Amén. Esperamos ese día, esperamos el sonido de la trompeta. Y mientras Cristo no venga, la oportunidad a la salvación está extendida. En la gran tribulación habrá oportunidad de salvación, pero al precio de la vida. Y será terrible. La mayoría de las gentes que hoy rechazan no han tenido la valentía de tomar decisiones, de entregar su vida a Cristo. Tampoco lo harán en el tiempo de la gran tribulación, bajo las presiones que habrán. Si aquí el pecado y los placeres los ha sometido y les ha impedido tomar la decisión más importante, allá bajo la presión de la marca, venderán su alma al diablo. La palabra del Señor nos dice que ese personaje, especialmente cosas que estarán pasando en medio de la tribulación, ese hombre se levanta contra todo lo que es Dios. De momento va a condescender por conveniencia con el mundo religioso. Recuerde que el mundo religioso hoy por hoy cabalga sobre el poder político. Y así ha sido a través de la historia. En el gobierno del anticristo, el mundo religioso cabalgará sobre el poder político. Y entonces el anticristo va a echar en el juego, pero un juego por conveniencia, un juego calculado, estratégico. Pero a la mitad de la tribulación, entonces él se rebela contra el Dios verdadero que nunca ha creído y contra los dioses falsos. Y eso tiene que ver con el mundo religioso específicamente, ¿verdad? Dicen algunas escrituras, una de ellas la leímos últimamente en el capítulo 11 del libro de Daniel. En el verso 36 dice la palabra, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Observe, ahí aparece Dios, ¿cómo? Con minúscula, está hablando de los dioses falsos, ¿ok? Pero luego, y contra el Dios, y aparece Dios con mayúscula. Lo que está indicando es que él se revela contra todo lo que sea Dios, Dios verdadero, dioses falsos. Dice la palabra del Señor, contra el Dios de los dioses hablará maravillas
y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo que está determinado se cumplirá. Más que un plan establecido por el diablo y una estrategia echada a andar por el anticristo, el mundo camina y se desarrolla dentro del plan de Dios. Y dentro del plan de Dios está determinado, ¿qué cosa? Cielos nuevos y tierra nueva, donde more la justicia. Y el creyente debe aprovechar en su vida espiritual para entender que estamos viviendo el último tiempo. ¿Sí? Si Cristo viniera hoy y mañana aparece ese personaje, lo sacan por todos los medios. Aparte que tendrá que ser una situación que en alguna medida venga a apagar lo que ha sucedido del arrebatamiento. Y entonces será un hombre que tratará de explicar, de echar a andar de estrategias de convencimiento de qué ha pasado, por qué desapareció tanta gente. ¿Ah? Van a decir muchas cosas. Una pregunta precisa y directa. ¿Está usted preparado? ¿Recuerdas cuando recibió a Cristo? Yo lo recibí un 3 de septiembre, cerca del año 82. Allí entregué mi corazón a Cristo. ¿Cuándo lo hizo usted? Piense en eso, porque necesitamos estar seguros. Y hay cosas con las que tal vez uno puede jugar, pero con el destino eterno no. Y Cristo es la alternativa, y no hay más. Y yo necesito ir por la vida con la seguridad de que Jesucristo está en mí. Quiero darles un texto en este sentido. Vámonos a 2 Corintios 13 y verso 5. Es sagrado deber de los pastores, ¿verdad, hermano Juan? Insistir sobre la seguridad de la salvación. Necesitamos que cuando se reúnen estén seguros de que son salvos. De que hay un día, una hora, un momento específico en que recibió a Jesucristo como un Salvador personal. Y eso no es un asunto vendido por un pastor o por un hermano. Alguien que ha sido salvo. El Espíritu Santo de Dios le dice a su espíritu de que ahora es un hijo de Dios. Antes de leer este pasaje, dice Romanos capítulo 8, verso 16, porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. A mí la idea de un hijo de Dios no me la dio un hombre. Un hombre me presentó el Evangelio. Pero la certeza de la salvación me la dio el Espíritu Santo. Y esa es mi convicción, es mi certeza, es mi seguridad. Es algo que queda claro en el corazón del que recibe a Cristo. Amén. Pero por aquello de que no estés claro, vea lo que Dios te dice. 2 Corintios 13, 5, aparece una palabra allí clave: examinaos. Revise. Mire, asegúrese. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Pruébese, examínese. ¿Cuándo recibió a Cristo? ¿Está Cristo en su corazón? ¿Es salvo?
Necesitas caminar con esa seguridad. Si no la tienes, debes entender que estás en tus pecados. Si Cristo viniera, por ejemplo, si viniera en esta noche, verías desaparecer toda la iglesia y tú seguirías sentado allí. Sería la escena más terrible. Si tienes duda, recuerda estas cosas. Dios te ama. Dios te ama. Dios hizo una obra a través de su Hijo que posibilita su salvación. ¿Qué debes hacer? Reconocer que eres pecador y arrepentirte. Pedirle perdón al único que puede perdonar pecados. Amén. Reconocer la obra de Cristo como suficiente y única para limpiarte del pecado, para cambiar tu vida, para darte el honor de ser un hijo de Dios. Si no lo has hecho, por favor, hazlo. Quiero dejarle esto. Dice el Señor, cuando ores, entra en tu cuarto y ora en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Si no lo has hecho, recuerde, es tu vida con Dios. Y tome decisiones. Si viniera esta semana, estoy listo. Amén, ¿está listo? Pero si no, prepárese, por favor. Porque lo que viene es simplemente espantoso y terrible. Vendrá ese engañador que dice la palabra del Señor en nuestro texto. Dice que aparecerá ese personaje, dice el verso 10, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Va a engañar a la gente, no quieren recibir la verdad, no quieren creer a Dios, no creen a su palabra. Van a tener que creerle a ese personaje. Van a tener que ser marcados y van a terminar con él en el infierno. Eso dice la palabra. Verso número 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ahora, si tú estás en Cristo, por favor, vive cada día a la altura del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vive a la altura de la obra de Cristo. Amén. Fuiste llamado a una nueva vida. Eres una nueva criatura. Vive para hacer la voluntad de Dios. Decía un predicador y me preocupó o me llamó la atención, que dice, en la iglesia hay muchos cristianos, aparecía cristianos entre comillas, pero que son incrédulos. Están allí, pero son incrédulos, viven como incrédulos, se comportan como incrédulos. La palabra de Dios no hace nada en sus vidas no cambian. Hacen como les parece, viven como quieren. Entonces está mostrando una evidencia que son incrédulos. Porque 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios quiere persuadirnos a través de su palabra. Vámonos allí a Romanos 11, por favor. 13, Romanos 13. Estamos en el último tiempo. Dice el verso 11. Y esto, conociendo ya el tiempo, que es hora de levantarnos del sueño, porque duermen los creyentes
Sí, duermen los creyentes. Pero pastor, ¿cómo duermen los creyentes? Ya ahí dejan de orar, dejan de leer la Biblia, dejan de congregarse, dejan de servir a Dios, dejan de dar testimonio de Cristo, tienen mal testimonio. En esa condición que están mostrando que espiritualmente están dormidos. Y dice el Señor, es hora de levantarnos del sueño. ¿Por qué es hora de levantarnos del sueño? Porque el mismo texto dice en la primera frase, y conociendo el tiempo, que es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros. ¿Qué cosa? La venida de Cristo. Creo que la iglesia no se debe descuidar. Permanezca fiel al Señor, ame al Señor, sírvale al Señor, testifique de Cristo, congréguese, por favor. No descuide su oración, no descuide el tiempo con la palabra. Trate de mantenerse en el calor de los santos, no en el calor de los incrédulos. Si usted es salvo, usted no es un incrédulo. Ese no es su mundo y no es su gente. Su gente son los redimidos y debe hacer relación con los redimidos. Debe escoger el pueblo de Dios. La palabra del Señor dice en el verso 12, la noche está avanzada. El otro día decía que hay una revista que se llama Llamada de la Medianoche, pero olvidémonos de la revista. Dice San Mateo 25, y a la medianoche se oyó la voz del esposo. Amén. Cristo viene. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Vistámonos como creyentes, comportémonos como creyentes, hablemos como creyentes, ¿sí? Que el mundo, si lo identifica usted, lo identifique como un aleluya, como alguien que anda con la Biblia, que lo identifiquen como un cristiano, no se avergüence de eso. Cristo no se avergonzó de ir por usted a la cruz del Calvario. Testifique de Cristo, por favor, no se avergüence. La palabra del Señor le dice a los creyentes y principalmente a los muchachos, le dice en relación al mundo incrédulo, escuche esto, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Hay muchos creyentes que están convertidos a los incrédulos y por eso empiezan a comportarse como incrédulos, a hablar como incrédulos, a oír la música de los incrédulos. ¿Por qué? Porque están asociando con los incrédulos, se han convertido a los incrédulos. Y el mensaje de Dios al creyente es, conviértanse ellos a ti. Es lo que Dios quiere. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día. El creyente es luz, amén. El creyente vive para el Señor, esa es la idea. Allá dice Romanos 14, y si vivimos, versos 7 y 8, y si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, amén. Es un llamado a vivir para el Señor. 2 Corintios, capítulo 5, versos 15, dice, y por todo murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y se entregó por ellos. Son textos que invitan a vivir para Cristo, especialmente en este último tiempo, porque está a la puerta la venida de Cristo. Dice la palabra del Señor, andemos como de día honestamente,
no en glotonerías. No nos ocupemos en un día a la vez. Y Dios le bendice, amén. Pero no ponga la mirada en las riquezas, en la glotonería de este mundo. Dejémosle eso a los incrédulos. Dios es todo suficiente para cuidarnos, sostenernos, bendecirnos, sustentarnos. Amén. Él es bueno, Él es fiel. Entonces dice la palabra del Señor, no en glotonerías, no en borracheras. Espero que aquí nadie tenga que ver con el licor. Pues si tiene que ver con el licor, pare eso. También no se emborrache con las cosas de esta vida, de este mundo. Dice la palabra del Señor, no en lujurias. Cuidémonos en esa parte tan delicada, tan sensible del ser humano que es la sexualidad. Hoy los medios venden todo. Los niños están al acceso de eso, los muchachos. Pero a los creyentes, a santidad nos llamó el Señor. Tenemos que tomar decisiones. Nuestras debilidades deben ser puestas en las manos del Señor. Debemos orar por eso. Allá dice Marcos 14:38, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, porque la carne es débil, debemos velar y orar. Y dice más el texto, lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Los cristianos no viven para pelear entre sí. Y debemos arreglar las diferencias entre nosotros. Debe haber la madurez y el crecimiento espiritual para arreglar nuestras diferencias. Y lo vamos a hacer por amor a Cristo y por amor a su iglesia. También dice la última parte del texto, y no en envidias. Que alguien bendice el Señor, amén, qué bueno, y gocémonos en eso. Pero no codiciemos su bendición. No le reclamemos a Dios porque a Él sí y a mí no. Y empieza a moverse en las necesidades en nuestro corazón. Hoy por hoy tenemos que reconocer, Dios es fiel, Dios es bueno. Y no ha fallado. Hay veces nos mantiene con la cuerdita corta, porque si la sueltan, de repente nos echamos a perder. Entonces, Dios sabe lo que hace. Pero una cosa sí, Dios no falla, Dios es fiel, Dios es nuestro sustentador. De Él somos y de Él dependemos. Y dice finalmente el verso 14, sino vestidos del Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué deben ver en usted un cristiano? Un Cristo chiquitito es lo que significa el término. Allá el término cristiano lo pusieron como un mote en Antioquía. A los seguidores de Cristo les pusieron por mote cristianos. No nació dentro de la iglesia ni fue una iniciativa de los creyentes, fue un mote de los incrédulos a los seguidores de Cristo. Pero está bien, concuerda. Y entonces la gente que nos ven deben vernos a nosotros como Cristos pequeñitos o seguidores de Cristo, o gente vestida del Señor Jesucristo. Y dice la última frase, y no proveáis para los deseos de la carne. No gaste el tiempo, la mente, el esfuerzo en las cosas de la carne. Colosenses 3 dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Y por qué eso? Porque para allá vamos. Porque Cristo viene a llevarnos a su presencia. Amo Juan 14, entre mi vida cristiana, uno de los primeros pasajes bíblicos que se quedó en mi corazón.
Le digo yo a mi esposa que a veces yo no me propongo aprenderme un texto de memoria, sino que como ando tanto en las escrituras, allí se quedan en mi mente y en mi corazón. Dice Juan 14, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez, eso estamos esperando. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Prepárese para eso. Hermano, lo que viene al mundo es terrible. El anticristo no respeta a Dios ni a dioses. Y a la altura de ese pasaje que leímos en Daniel 11:36, está dándose el hecho trascendental de que ese personaje se mete al templo de Dios y se hace adorar por Dios, que es lo que ha buscado el diablo a través de la historia. Por eso fue echado de la presencia de Dios. Dice la palabra del Señor allí donde tuvimos la lectura bíblica. Dice el verso número 8, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Pero dice más atrás la palabra del Señor, en el capítulo 2, verso 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como qué, como Dios haciéndose pasar por Dios. Y a la altura del tiempo en que rompe el pacto con los judíos, en que el diablo es echado de sus cuarteles celestiales y el anticristo está echando a andar su marca, es el mismo tiempo donde ese personaje se mete en el templo y se hace adorar por Dios. Y la palabra del Señor nos dice que ese perverso hará lo que quiera. Finalmente, el asunto y la historia de este personaje termina con la batalla de Armagedón. Y vamos a terminar allí por esta noche en Apocalipsis 19. Sí, sí, es que estoy aquí peleando con una hojita que está revelada. Ok, ya. Sí. Dice allí el verso, leamos desde el verso 11. Dice el capítulo 19, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. ¿A quién se refiere? A Jesucristo. Esto se conoce literalmente como la segunda venida de Cristo. Nosotros no esperamos la segunda venida de Cristo.
Nosotros esperamos el rapto. Esperamos que Cristo venga por su iglesia. Después de arrebatar a la iglesia pasan 7 años. Y al final de los 7 años, Jesucristo viene literalmente a la tierra. Posa sus pies sobre el monte de Sión. Hay un gran terremoto, dice la palabra del Señor. Y entonces el anticristo y su gente pretenden guerrear contra el Cordero. Dice el verso número 12, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada aguda de 2 filos para herir, una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor, de la ira del Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: es nuestro Cristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes y carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco y su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las que había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de su boca, del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. ¿Quién inaugura el infierno? A ver. Ellos son los primeros que van a entrar ahí. El infierno está preparado para el diablo y sus ángeles, ¿verdad? Pero los primeros que van a entrar ahí, ¿quiénes son? El falso profeta y el anticristo. Y dice la palabra del Señor allí en nuestro texto: vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y allí termina la historia del anticristo, pero llevará muchas almas al infierno, hará mucho daño a la humanidad, atacará al pueblo de Dios en la gran tribulación, matará a muchos, pero su tiempo es limitado. Por eso dice la Biblia: si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Eso no tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con el tiempo de la gran tribulación. Porque nosotros no somos salvos por perseverar, somos salvos porque Cristo dio su vida en nuestro rescate. Amén. El Dios Altísimo les bendiga. Seguimos la próxima semana, si el Señor lo permite. Aunque sería más maravilloso que viniera. Pero bueno, seguimos en la enseñanza hasta que Él venga. Gracias.